Hola chicos, yo soy María Fernanda Huerta Pérez, soy estudiante de Medicina de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy les voy a hablar acerca del pH, viéndolo desde el punto de vista bioquímico. El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. Este determina el número de iones hidróneos que se encuentran presentes en determinadas sustancias. Se define como logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. Se considera que P es un operador logarítmico sobre la concentración de una solución. También se define el pOH, que va a medir la concentración de iones OH. Entonces, si tenemos valores de pH bajos, esto quiere decir que las concentraciones de hidrogeniones van a estar elevadas. En cambio, si tenemos valores de pH altos, esto quiere decir que la concentración de hidrogenión van a estar bajas. Hay que tener en cuenta que los ácidos son donadores de protones, mientras que las bases van a ser aceptadoras de estos protones. En el caso de los ácidos fuertes, por ejemplo el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, estos se van a disociar por completo hacia lo que son aniones y protones, incluso en soluciones que sean fuertemente acídicas. Esto quiere decir que tengan un pH bajo. Por su parte, los ácidos débiles se van a disociar solamente en parte en soluciones acídicas. Y bueno, de manera similar, las bases fuertes, como lo son el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, van a ser muy similares a los ácidos débiles. Y bueno, en el caso de las bases débiles, como lo es el hidróxido de calcio, esto va a ser completamente diferente porque aquí sí van a estar completamente disociadas en un pH alto. Por otro lado, tenemos los sistemas amortiguadores, los cuales son encargados de mantener el pH en los medios biológicos dentro de los valores compatibles con la vida. Esto es cuando se le añaden cantidades ya sean de ácidos o de base. Y pues también el correcto funcionamiento de esto nos va a permitir que se realicen funciones tanto bioquímicas como fisiológicas de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. Y pues bueno, según su naturaleza química, estos amortiguadores se van a clasificar en orgánicos e inorgánicos y asimismo, atendiendo a su ubicación, se van a distribuir en plasmáticos y tisulares. Y estos también son conocidos como buffers o tampones. Hay que recordar que el valor normal de pH va de 7.35 a 7.45. Dentro de su clasificación, como les dije, tenemos soluciones orgánicas como lo son los aminoácidos y proteínas y la hemoglobina, y tenemos los inorgánicas, que vendría siendo el ácido carbónico o bicarbonato y el ácido fosfórico. Iniciando con los tampones orgánicos, tenemos a los aminoácidos y a las proteínas. Hay que tener en cuenta que estos son electrolitos anfóteros. Esto quiere decir que pueden tanto ceder protones o ácidos como captar las bases. Esto a un determinado pH puede llegar a tener ambos comportamientos al mismo tiempo. Obviamente la carga va a depender mucho del pH del medio en el que se encuentre. Es decir, si se encuentra en un medio muy básico, pues estos se van a cargar negativamente, y si se encuentra en un medio fuertemente ácido, esto lo van a hacer positivamente. Desde el punto de vista fisiológico, este tipo de amortiguador resulta de especial interés a nivel tisular. En el caso de la hemoglobina, este es un tampón fisiológico muy eficiente debido tanto al cambio del pK que experimenta al pasar de la forma oxidada a la forma reducida, y además pues sabemos que esta proteína se encuentra en abundancia en la sangre. Esta propiedad de la hemoglobina de poder cambiar su valor de pK demuestra el efecto tampón. Esto permite el transporte de una determinada cantidad de CO2 que se va a liberar a los tejidos. Y bueno, la hemoglobina oxigenada que va a llegar a estos tejidos se va a disociar liberando el O2, el oxígeno, y este proceso va a estar favorecido por el estado de los tejidos. Esto quiere decir baja PO2, menor pH y alta PCO2. Tenemos que tener en cuenta que el O2 y el CO2 van a ser claves de este metabolismo, ya que pues el oxígeno va a ser utilizado por el organismo para poder obtener energía. El catabolismo va a generar dióxido de carbono y protones, y este dióxido de carbono que es generado por los tejidos se va a disolver en agua y va a formar ácido carbónico.
Pasando a los tampones inorgánicos, tenemos el tampón carbónico o bicarbonato. Este pues está constituido por lo que es el ácido carbónico y el bicarbonato, y aunque su valor de pK 6.1 está un poco alejado a lo que es el pH fisiológico de la sangre, que como sabemos es 7.4, pues aún así es un sistema muy eficaz debido a que tiene una relación del ácido carbónico con el bicarbonato. Esta es bastante alta, un 20:1, y esto se le proporciona una alta capacidad tampón frente a los ácidos. Además, es un sistema abierto, con lo que el exceso de CO2 puede ser eliminado por la ventilación pulmonar de una manera mucho más rápida. Y además el bicarbonato puede ser eliminado mediante un sistema de intercambio con diferentes solutos. El tampón fosfato es un sistema muy eficaz para amortiguar ácidos a nivel intracelular. Y bien, pasando ahora a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, esta va a ser una expresión matemática del pH y de una solución amortiguadora. Esta ecuación va a tener 4 elementos. El primero, pues es el pK, esta va a ser una constante de equilibrio. El punto 2 es la concentración del ácido débil, el punto 3 es la concentración de la base conjugada y finalmente el punto 4 vendría siendo el pH. Y bueno, pues para que exista un adecuado equilibrio ácido-base vamos a tener 3 principales sistemas, se podría decir, que nos van a ayudar a que esto se mantenga equilibrado. El primero pues son los eritrocitos. Estos transportan gases entre los pulmones y los tejidos por medio de la hemoglobina. En el caso de los pulmones, estos van a ayudarnos a controlar el intercambio de dióxido de carbono y del oxígeno entre la sangre y la atmósfera. Y pues aquí es donde entra la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y en el caso de los riñones, pues estos van a controlar la concentración de bicarbonato en el plasma. Regresando a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, tenemos esta fórmula en la cual se puede deducir pues las propiedades de los amortiguadores. El primer punto es que el pH de una disolución amortiguadora va a depender completamente de la naturaleza del ácido débil, o sea, de su pK. De modo que para cantidades equimoleculares de sal y de ácido, pues tenemos que el pH va a ser justamente el pK de este ácido. O bueno, diciéndolo de otra manera, se puede definir el pK de un ácido débil como el pH del sistema amortiguador que se obtiene cuando sal es igual al ácido. En el segundo punto, el pH del sistema amortiguador va a depender de la proporción relativa entre la sal y el ácido, pero en este caso no va a depender de las concentraciones absolutas de estos componentes. Y bueno, tenemos el tercer punto, que es cuando se añaden ácidos o bases fuertes a la disolución amortiguadora. Aquí el equilibrio se va a desplazar en el sentido de eliminar ya sea el ácido añadido hacia la izquierda o de neutralizar la base añadida, y esto haría que se fuera hacia la derecha. Y bueno, este desplazamiento va a afectar a las proporciones relativas tanto de sal como de ácido en el equilibrio. Y bueno, vamos a recordar un poco los conceptos sobre este tema. Hay que tener en cuenta que el pH puede ir de 0 a 14 en una solución acuosa, y que si está menor a 7 va a ser ácido, mayor a 7 va a ser básico. Y pues en nuestro organismo está en 7.4 aproximadamente. Y bueno, para nosotros hacer una correcta medición del pH, vamos a utilizar lo que es el potenciómetro o pH metro. Este lo que va a hacer es que nos va a medir la diferencia de potencial entre dos electrodos. Vamos a tener un electrodo de referencia, que casi siempre son de plata o de cloruro de plata, y vamos a tener otro electrodo que va a ser de vidrio, y este va a ser sensible a lo que es el ion de hidrógeno. El hidrogeno también puede ser llamado protón o hidrón. Hidrón es el nombre de los iones hidrógeno positivos sin considerar su masa nuclear, o sea, de los iones positivos formados a partir del hidrógeno natural sin ser sometido a una separación isotópica. En el caso de PHO o POH podemos encontrarlo de ambas maneras, depende de la literatura. Pues este se define como logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los aniones hidroxilo, o también en términos de concentración de estos puede estar expresado en soluciones acuosas. Los iones OH provienen de la disociación del agua, esto quiere decir H2O puede pasar a hidrógeno más OH. En el caso de las bases, este se define como cualquier sustancia que en disolución acuosa aporta iones OH al medio. Un ejemplo claro es el hidróxido potásico. Para medir la basicidad o alcalinidad de un medio acuoso se utiliza el concepto de pOH, que se va a complementar con el pH de forma tal que el pH más pOH va a ser igual a pKw.
Y bueno, la acidez de una sustancia obviamente va a ser el grado en el que esta sustancia es ácida. Hay que recordar que en nuestro organismo existen diferentes valores del pH. Por ejemplo, con la sangre, sus valores van de 7.36 a 7.42. En el caso de la saliva, esta puede llegar a ser un poco más baja, pero puede tener variaciones. Por ejemplo, si nos ponen un plato enfrente y comenzamos a salivar, en el caso de la mucosidad nasal, pues esta va a variar de una persona adulta a un niño. En el caso del oído, pues este va a ser un poco más ácido, ya que nos proporciona una barrera contra infecciones. En el caso del jugo gástrico, este es más ácido, ya que depende completamente de la actividad de las células de la submucosa y pues también por el ácido clorhídrico que es secretado aquí. Las lágrimas se asemejan bastante al pH del plasma sanguíneo, aunque son las que tienen más variaciones. En el semen, pues su pH va a ser alrededor de 7.5, es decir, es ligeramente básico o alcalino, y esta alcalinidad lo que va a hacer es que le va a favorecer a los espermatozoides cuando ingresan a la vagina que puedan sobrevivir, ya que esta presenta pues acidez y la alcalinidad le va a ayudar a que se contrarrestre la acidez propia de la vagina y los espermatozoides no mueran. Y bueno, el pH del flujo vaginal va a ser de 4 a 4.9 y esto es porque la vagina generalmente tiende a tener un pH más ácido. Por otra parte, el sudor humano tiene un pH de 5.5. El pH de una piel sana está entre 4.5 y 6, sin embargo esto va a variar dependiendo la edad. Cuando son recién nacidos, este pH está más cercano a lo neutral, a un pH igual a 7, que este rápidamente va a volverse ácido para poder proteger la piel de los niños jóvenes. Y finalmente, en el caso del líquido amniótico, este va de 7 a 7.5. Ahora vamos a pasar a lo que es el equilibrio ácido-base. Recordemos que finalmente nuestro organismo tiene que tener un estricto control en cuanto a los hidrogeniones y esto se lleva a cabo mediante la fórmula algorítmica del pH. Esto pues está dado básicamente por dos sustancias que siempre tienen que estar en equilibrio. Tiene que existir una relación entre el bicarbonato y el PCO2 o la presión parcial de dióxido de carbono y todo esto va a estar medido en sangre. Hay que tener en cuenta que el control del bicarbonato se lleva a cabo por parte del riñón. Este va a tener su función a largo plazo. En el caso del control de la presión parcial de dióxido de carbono, pues el órgano que finalmente lo va a controlar va a ser el pulmón. Y bueno, estos dos órganos, tanto el pulmón como el riñón, están íntimamente relacionados porque cuando hay alguna alteración de alguna de estas dos sustancias, el órgano contrario es el que entraría para tratar de compensar la alteración. Debemos tener muy presente esta reacción química. Esta es una fórmula reversible y puede verse acelerada por la anhidrasa carbónica. Del lado izquierdo vemos el CO2 y el agua y bueno, finalmente la unión de ambas sustancias, esto nos va a condicionar a la producción de ácido carbónico y este ácido carbónico se puede disociar en bicarbonato y hidrogeniones, lo que podemos observar del lado derecho y esto pues a su vez se puede disociar hacia uno u otro lado dependiendo de la condición clínica del paciente. Generalmente esta reacción química nos está hablando del sistema buffer, aunque no es el más importante o el que lleva el control total, sí es el más importante a nivel extracelular, ya que es el que actúa de manera más rápida, o sea, en segundos. Y bueno, en cuanto se comienzan a liberar estos hidrogeniones, automáticamente va a entrar el sistema buffer. En este caso, pues está representado por el bicarbonato y este va a pegar los hidrogeniones para llevar a cabo la producción del ácido carbónico. Y esto posteriormente, pues va a ser eliminado ya sea por vía pulmonar o por vía renal. En el caso de las alteraciones del bicarbonato, si el bicarbonato está disminuido, vamos a tener una acidosis. O si el bicarbonato está aumentado, vamos a tener una alcalosis y estaría relacionado a una causa metabólica, ya que está relacionado directamente con el bicarbonato. En el caso de las alteraciones del PCO2, pues vamos a tener que si este valor se encuentra aumentado, vamos a tener una acidosis y si se encuentra disminuido, vamos a tener una alcalosis y en este caso sería respiratoria porque se está asociando con los valores de la PCO2.
Tenemos que tener muy presente las concentraciones normales a nivel sérico para poder determinar si una persona tiene o no una alteración. En el caso del bicarbonato es de 24 a 26 miliequivalentes por litro y en la PCO2 es de 35 a 45 miliequivalentes por litro. Entonces, si se pierde un bicarbonato, se gana un ion hidrogenión. Y si se gana un bicarbonato, entonces se va a perder un ion hidrogenión. Hay que tener muy en cuenta la producción diaria de CO2. Esta equivale aproximadamente a 20.000 miliosmoles y su origen se da por el metabolismo tanto de los carbohidratos como de las grasas. El CO2 se va a eliminar por medio de la vía respiratoria, por lo tanto se conoce como ácido volátil. El CO2 como tal pues no es un ácido, pero sí se considera en el equilibrio ácido-base por la reacción química que les había comentado anteriormente, ya que finalmente este CO2 va a sufrir esta reacción y va a unirse con el agua formando lo que ya conocemos como un ácido. Entonces, obviamente, si nosotros producimos una gran cantidad de CO2 al día, vamos a estar creando esta conversión y si no hubiera un control adecuado, el ácido carbónico que surge de estas dos sustancias pues subiría en sangre y así sería como llegaríamos a un estado de acidosis finalmente. Entonces, aunque el CO2 no es directamente un ácido, pues finalmente el aumento de este va a provocar que al unirse con agua sí se llegue a la producción de un ácido verdadero. Por otro lado, pues están los ácidos no volátiles, dentro de los cuales pues son los hidrogeniones como tal. Esto, su producción diaria es de 50 a 100 miliequivalentes aproximadamente. Y bueno, se dice más o menos que se produce un miliequivalente por kilo aproximadamente. Y este proviene del metabolismo de las proteínas. A estos ácidos no volátiles se les da el nombre de carga ácida fija. Esto quiere decir que no pueden ser eliminados por medio de la respiración, entonces requiere de otros órganos que le ayuden para que pueda ser eliminado. Generalmente los buffers que se encuentran distribuidos en el organismo son los que actúan de primera línea cuando tenemos una carga ácida o una acumulación de ácidos volátiles. En el caso de los intracelulares van a actuar las proteínas citosólicas y el fósforo, mientras que a nivel extracelular vamos a tener a lo que es el sistema bicarbonato con el CO2. Esto finalmente es lo que se va a medir en sangre por medio de una gasometría arterial. Sabemos que la gasometría arterial nos va a medir la concentración de oxígeno, el pH, la concentración del PCO2 y del bicarbonato, y todo esto pues nos va a orientar a un diagnóstico más certero. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que la regulación renal del bicarbonato va a estar dado por dos mecanismos. Por una parte es la reabsorción del bicarbonato y por la capacidad de eliminar los hidrogeniones. Y bueno, si alguna de estas sustancias se encuentra alterada, pues lo que vamos a tener son alteraciones en el equilibrio ácido-base. El primer trastorno sería la acidosis, que este es cuando la sangre contiene demasiado ácido o muy poca base, lo que resulta pues en una disminución del pH sanguíneo. Por otra parte, en el caso de la alcalosis, esta se va a dar cuando la sangre posee demasiada base o muy poco ácido, y esto va a resultar en un incremento en el pH sanguíneo. A su vez, ambas condiciones se pueden clasificar en metabólicas y respiratorias según su origen. En el caso de la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, estas van a ser el resultado de un desequilibrio en la producción y en la eliminación renal de los ácidos o de las bases. Y en el caso de una acidosis o una alcalosis respiratoria, esta se debe a cambios en la exhalación del dióxido de carbono por trastornos pulmonares o respiratorios. Y bueno, es importante saber que las personas pueden sufrir más de un trastorno ácido básico. Es importante saber que existen las compensaciones en los trastornos ácido-base. Cada alteración de tipo ácido-base va a provocar mecanismos de compensación automáticos que van a intentar devolver el pH de la sangre a la normalidad. En general, el sistema respiratorio va a compensar los trastornos metabólicos, mientras que el mecanismo metabólico compensa las alteraciones respiratorias. En un primer momento, los mecanismos compensatorios pueden restaurar el pH cercano a la normalidad.
Por lo tanto, si el pH de la sangre ha cambiado significativamente, esto significa que la capacidad del cuerpo para compensar las alteraciones está fallando. Y bueno chicos, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad y bueno, si tienen cualquier duda la pueden poner abajo en los comentarios. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Union Cooks. Y si les gustó el video, recuerden darle like y seguirnos en nuestra página de YouTube, donde estaremos subiendo más contenido que sea de su agrado.